Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con el diputado provincial Carlos Delfrade, referente del Frente Social y Popular en la legislatura de Santa Fe, para charlar de distintos temas. Carlos, gracias por estos minutos. Es un momento especial, lo charlábamos recién, de la República Argentina, de América Latina. Una verdadera ventana de oportunidades, una oportunidad histórica. Tenemos una crisis fenomenal de dimensiones colosales, económicas, sociales, no solamente en América Latina, sino también en distintas partes del mundo, pero también la necesidad de ir buscando una agenda que represente mayor democracia económica, mayor democracia social, porque los sectores del poder económico obviamente siempre van a jugar sus cartas y están pensando la pospandemia, y no siempre eso coincide con el interés y el bien común, Carlitos. Sin duda, Luis, porque fíjate además cómo la realidad nos va mostrando cómo viene lo de la pospandemia. Los incendios en los humedales, por un lado, lo que significa la cuestión del trabajo, por el otro, nos está marcando la necesidad, en primer lugar, de volver a pensar cuál es el rol del Estado frente a todo esto. La pandemia, para nosotros, indispensablemente nos deja una primera lectura. Si el Estado no se hace cargo de la suerte de las mayorías, no hay nadie que se haga cargo si no lo es. Entonces, indispensablemente, hay que pensar en ese rol del Estado. La cuestión de los incendios ha generado que, por ejemplo, en la legislatura se declarase el estado de emergencia y catástrofe ambiental en la provincia de Santa Fe, y eso se relaciona directamente a lo que son intereses particulares muy concentrados que desprecian los bienes comunes, aquello que genéricamente denominamos la naturaleza, y desprecia también los derechos colectivos. Y por el otro lado, eso está pasando también con conflictos laborales vinculados al otro gran tema que se inaugura en la pandemia, en medio de la pandemia, que es el tema de Vicentín, con lo que está pasando con la algodonera Avellaneda y 463 trabajadores que ahora parecen estar metidos más en un conflicto penal que en un conflicto laboral, cuya responsabilidad es de la empresa que no quiere pagar un incentivo en el salario. En los dos aspectos, eso nos está dibujando el prólogo de la pospandemia, que es lo que vos tratás. ¿Cuál es la pospandemia? La irrupción y la imposición de los sectores minoritarios y sus proyectos políticos, o retomar para ese futuro deseado del post-pandemia, como vos decís, como posibilidad, retomar la idea de un Estado que garantice no solamente la posibilidad de la igualdad, sino también la posibilidad de una vida mejor para las grandes mayorías. Y en ese sentido, claramente, nos unimos con esos sueños colectivos inconclusos de aquellos que fueron, como vos bien decías, madres y padres del proceso de autonomía de la Argentina y de la patria grande. ¿Cómo hacemos? Y allí aparece un tema que surgió en medio de la pandemia, pero que no se animó a profundizar. ¿Qué hacemos con la riqueza acumulada de forma obscena en pocos individuos? Y en este sentido, para mí es indispensable ver lo que está pasando en Europa, en donde ya hay empresarios que dicen, efectivamente, nosotros somos ricos, necesitamos que nos cobren más impuestos, porque esa es la única manera de que la sociedad tenga futuro, que no haya plazo fijo para esta casa cósmica que nosotros vivimos, que es el planeta Tierra. Y en Estados Unidos surgió el movimiento de empresarios patrióticos, que están diciendo lo mismo, que los ricos quieren pagar más impuestos. Eso en la Argentina se esbozó como discusión para que solamente 5.000 personas pagaran un poco más de impuesto a la riqueza, y lamentablemente eso todavía ni siquiera llegó a debatirse en el Congreso de la Nación. Y eso nos lleva directamente al sueño colectivo inconcluso de mayo de 1810, cuando dos tipos extraordinarios que eran amigos, como Mariano Moreno y Belgrano, redactaron la plataforma política de la revolución, el plan de operaciones, diciendo que el objetivo de la política y la revolución era la felicidad del pueblo, y para lograrlo había que descontentar a la riqueza acumulada en pocas manos, que se comporta como el agua estancada que va pudriendo los demás sectores de la vida. Pasaron 210 años, Luis, y hoy la población de la Argentina tiene mucho más que aquellos 5.000 habitantes de lo que hablaba Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Y sin embargo,
la concentración de riqueza sigue hablando de 5.000 a 12.000 personas. Cuando la población se multiplicó por 100, la riqueza apenas se multiplicó por 2 en 210 años de historia. Algo nos está diciendo. Así que el post-pandemia empieza sin duda por un Estado que intente producir un panorama de mayor igualdad. Un Estado que intente pensar el medio ambiente, los bienes comunes por encima de los intereses particulares. Que piense el trabajo como lo que verdaderamente hace arrancar al mundo, le da cuerda al universo todos los días. Y para eso creo que hay que avanzar en lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, jornada laboral de 6 horas. Y también lo que nos ofrece el espectáculo, muchas veces triste y desolador de la pandemia, cómo alimentamos a nuestro pueblo. ¿Se alimenta de arriba hacia abajo? ¿Se alimenta de las cadenas de supermercados? ¿O se empieza a alimentar produciendo alimento agroecológico de lo particular, de lo cercano a lo lejano? Eso también nos da la gran posibilidad de la agroecología como respuesta para un futuro distinto y mucho mejor. Ese post-pandemia que vos anunciás como tema de debate que es indispensable. La agroecología, que es nada más ni nada menos, Carlos, que volver a la agricultura tradicional, ¿no? Porque pareciera que estamos inventando un nuevo modo de ver la agricultura cuando fueron miles y miles de años donde los seres humanos hicieron sus cosechas, sus plantaciones sin agredir al medio ambiente, ¿no? No estamos inventando nada nuevo. No, y aparte la rotación de los cultivos para que la tierra viva. Por eso digo que fíjate que con los problemas que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, asoma las dos caras. La sombría que tiene que ver con la consolidación de los intereses de los pocos, concentrando la riqueza en pocas manos y generando un caos, o la posibilidad esperanzada. Frente a los humedales, frente a la quema de los humedales, ¿qué necesitamos? No solamente que paren de incendiarse, sino de considerar la naturaleza como parte nuestra. Si no la consideramos como parte nuestra, si no lo consideramos como bienes comunes, están siempre para ser inmolados en pos de recicladas forestales que terminan siendo las matrices del presente. Ahora, eso nos lleva a perder el planeta, que la casa cósmica, como recién decíamos, tenga plazo fijo y que en 40 o 50 años tengamos un problema muy serio, especialmente para esa sociedad que le dejamos a nuestras hijas. Es un momento trascendente. La pandemia nos pone sobre la mesa el gran drama de la contaminación ambiental, de la devastación de este maravilloso mundo, como decía Louis Armstrong. Y bueno, también en esto de reflexionar, Carlos, es muy importante esto que marcás, el extractivismo por un lado, tener una visión crítica de este modo de relación entre economía y naturaleza, pero también recuperar las capacidades latentes que tiene la República Argentina. Recién hablabas de nuestros próceres y bueno, uno piensa, por ejemplo, en Luis Beltrán, ¿no? En el Fray. Y si hablamos de población, como recién mencionabas, hacia principios de 1812, Mendoza tenía 13.400 habitantes y Fray Luis Beltrán llegó a emplear 700 personas, 700 obreros en la empresa de la liberación continental, ¿no? En la fabricación de los pertrechos y la metalurgia, así los cañones. Bueno, ¿qué nos da eso un poco, no? Nos da la perspectiva de que en aquel entonces, con todas las dificultades y bueno, digamos, una situación mucho más precaria que la actual, bueno, se pudo hacer, ¿no? Y lo que implicaría volver a retomar ese espíritu laborioso, ese espíritu creativo, con todas nuestras capacidades latentes para volver a hacer ferrocarriles, para volver a hacer una flota mercante, para volver a hacer tantas cosas, Carlos. Sí, además me sumo directamente a la seducción que propone tu recuerdo de Fray Luis Beltrán, porque Fray Luis Beltrán era un fraile que hacía armas para la revolución por un proyecto continental de liberación.
Claro. Fue la gran empresa del primer ejército popular latinoamericano en operaciones, porque el ejército sanmartiniano hasta llevó bandera propia, que era eso, de la independencia latinoamericana. Por eso había allí gente de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de distintos lugares. Y además con un gran reconocimiento, por ejemplo, a la nación huarpe, a la cual San Martín le pide permiso para cruzar por sus tierras, algo maravilloso. Pero fíjate vos qué interesante en relación a lo de la pandemia. Muy poca gente sabe, porque muy poca gente lo ha leído a Bartolomé Mitre, lo que no sé si es malo o bueno, pero muy poca gente lo leyó. Bartolomé Mitre dice que San Martín, cuando fue gobierno en Cuyo, impuso la primera campaña de vacunación. Es decir, un general, que era un general desobediente, un correntino renegado de lo que era la corona española, pone como centro la idea de la liberación del continente, la liberación de sus tierras, porque sin libertad no podés lograr la felicidad. Ahora, como proyecto de liberación, incluye necesariamente a un plan de vacunación, de salud pública, diríamos hoy, como primer elemento, y propone la gran osadía, lo imposible, cruzar las montañas más altas del mundo en 30 días para ir a pelear contra uno de los ejércitos más poderosos del planeta Tierra. No se puso a pensar que le decían el adjetivo lapidario, es imposible San Martín. No se puso a pensar eso. Lo llevó adelante y convenció a 5.000 muchachos que tenían una edad promedio de 20 años. Pero antes hizo la planificación de esa fábrica militar que instaló Fray Luis Beltrán de una manera cooperativa. Produjo la socialización de las tierras allí en todo Cuyo. Produjo además lo que fue la expropiación de los diezmos de la iglesia para generar los bienes materiales necesarios para ese ejército. Y ahí hizo un plan de vacunación. Salud, trabajo, pensado desde el Estado. Eso hizo San Martín. Le dijeron que es imposible. Hasta el día de hoy, cuando uno ve la cordillera tan inmensa, vos decís, allí hubo alguien que contagió un sueño particular y lo hizo colectivo. Tal vez la pospandemia sea esa, Luis. La idea de ver si somos capaces de contagiar un sueño colectivo de emancipación que tenga respeto por la salud del pueblo, por el trabajo del pueblo y por el lugar en donde el pueblo vive. Salir de esta... Pensar en eso, Carlos, me remite a pensar también, valga la redundancia, en que hay que salir de este derrotero del no se puede, ¿no? Somos un país... Así le hubieran dicho eso. Claro, somos un país tan joven, 200 años. Imagínate, la unificación alemana llevó 900 años, ¿no? Desde el Imperio Romano hasta 1800. Y bueno, Argentina tiene los pañales recién. Es un país donde está todo por hacerse, Carlos. Sin dudas. Y viene bien ese punto que vos marcás, porque además en estos días hemos visto tanto a la señora Angela Merkel, la hemos visto con admiración, creo que de todos los sectores políticos, y cuando a ella se le ocurre poner dinero del Estado alemán para salvar a Lufthansa, nadie le dijo que era chavista, nadie le dijo que era Trotsky o Mao Zedong. Era Angela Merkel la representante, casi te diría, de una postal del capitalismo a nivel internacional. Por eso es tan interesante eso que vos marcás, que le llevó a Alemania 900 años unificarse para tener alguien que piensa de manera, que pone el Estado al servicio del pueblo y que no tiene ningún prurito a decir, en medio de un gran negocio internacional como es el negocio de la aeronavegación, el Estado tiene que estar, tiene que poner. Digo eso en función de lo que también se discutió mucho en medio de esta pandemia, qué pasaba y qué sigue pasando en torno de Vicentín. Es algo muy interesante, por eso la historia nunca habla del pasado. Habla en relación a los mensajes del pasado que cuestionan el presente. El tema es cómo lo tomamos. Carlos del Frade, gracias por estas reflexiones. Para mí un privilegio, me hiciste hablar de lo que más me gusta. Así que muchas gracias. La seguimos en otro momento. Abrazo grande. Gracias. Seguimos en punto de partida.